A continuación, realizaremos el análisis de la obra El delirio, escrita por Laura Restrepo. Con el presente trabajo se pretende desarrollar un análisis de la novela Delirio a partir del momento y de los personajes principales. Delirio es una novela publicada en el año 2004, escrita por Laura Restrepo, quien ubica la historia a finales de la década de los 80 en diversas zonas del país, desarrollada en un contexto de violencia social y política, aunado a la doble moral de algunas clases sociales prestantes y el alto grado de corrupción generado por el flagelo del narcotráfico que para la época convulsionaba el país. Enfoca la historia en las vivencias de Aguilar, quien al regresar de un viaje encuentra a Agustina, su esposa, delirante con signos de locura. Queriendo ayudarla, intenta reconstruir su pasado para comprender el porqué de su locura, a la vez que afronta situaciones propias que han permanecido ocultas. Se percibe que la escritora utiliza algunos apartes de la novela para describir de forma metafórica momentos de violencia y de decisiones políticas de la realidad colombiana con situaciones cotidianas de los personajes, entre otros, el momento en que el hermano menor de Agustina, Carlos Vicente, el Bichi, revela la infidelidad de su padre con su tía, con la intención de vengarse por actos de violencia de su padre, y sorpresivamente la mamá toma la decisión de no dar crédito a dichas pruebas para salvar su hogar a costas de sacrificar el respaldo a su hijo. Podría entonces afirmarse que la escritora presenta a Colombia de manera metafórica en Agustina, quien es el personaje principal y en torno a quien giran todas las situaciones de violencia, maltrato, exclusión, desigualdad social y flagelos como la doble moral, el narcotráfico y el alto grado de corrupción, entre otras, que en conjunto generan y dejan entrever la realidad de la época representada en la locura producto del trauma en la mente de una mujer, evidenciándola mediante sus delirios y el impacto profundo a causa de sus vivencias. Agustina nació en una familia rica de Bogotá, tiene dos hermanos. Cuando niña era la protectora de su hermano Bichi, pues su padre le propinaba violentas golpizas, siendo Agustina la amiga incondicional y la más amorosa con este niño indefenso, acostumbrada a una vida de lujos, con niñeras, amas de llaves, viajes a París en vacaciones. Es una mujer que nunca se preocupó por trabajar, su familia todo se lo daba. Vivió en la época del terror generado por Pablo Escobar, pero ella solo pensaba en cómo organizar su casa en el Feng Shui. Nunca buscó un trabajo, pues el hombre que amaba a Aguilar se preocupaba por todos sus gastos. Es una mujer que se deprimía, luego se reía, deliraba, decía cosas incoherentes, se alejaba, luego volvía. En su último episodio, Locura, casi es dejada por su esposo Aguilar. Aguilar es un hombre separado, padre de dos hijos, profesor universitario, enamorado de Agustina, una mujer 16 años menor que él, a quien amaba con loca pasión al punto de renunciar a su trabajo para poder tener más tiempo para cuidarla cuando sufría los ataques de locura. Es un hombre fiel, disfruta las cosas sencillas como pasar un fin de semana en su casa con su amada Agustina, entra en pánico en el último episodio de Agustina, pero al final cuando todo vuelve a la normalidad es el ser más feliz del mundo porque su adorada lo busca y vuelve todo a ser feliz como siempre, es obediente, hace todo lo que Agustina pide, es un hombre de familia. Cuando estalla la bomba puesta por Pablo Escobar en Palo Quemado, solo piensa en que Agustina no hubiese sufrido ningún daño. El Midas McAllister es un hombre que nació en una familia de clase media baja, ingresa a estudiar en un colegio de personas adineradas, tenía un gimnasio, conoce a Agustín, al amor de su vida, así como a Joaco, envidia a esa familia por su riqueza, modo de vivir. Es una persona inteligente que logra conseguir altas sumas de dinero, tenía lujos, lavaba dinero para Pablo Escobar, siempre estuve enamorado de Agustina, a quien llevó a su gimnasio y le causó su último episodio de locura. Es egoísta, solo busca enriquecerse a través del dinero ilícito que blanquea para el narcotraficante más buscado en 1989. Desaparece porque despreció a las primas del capo, quien le pidió dinero que no le devolvió y los socios querían matarlo. Desaparece de la alta sociedad bogotana en el modesto apartamento en el que se crió, es buscado por la DEA. La historia del conflicto armado contemporáneo
Es contado desde distintas voces que marcaron a los personajes como Aguilar, Agustina, Elmidas, la tía Sofi, los abuelos maternos Nicolás y Blanca, quienes asumen una narrativa en épocas distintas, pero hallándose entrelazadas por el hilo conductual entre el amor, familia, desdicha, violencia, narcotráfico e intereses personales. Cada uno de ellos con un tinte de humanidad desde su perspectiva, víctimas algunos de ellos de su propio invento. Es importante señalar que esta obra representa una memoria del conflicto armado contemporáneo desarrollado durante las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, influenciado por Pablo Escobar. A través de su escrito, la autora representa el narcotráfico como un fenómeno que estuvo en la capacidad no solo de financiar la violencia, sino que también la exacerbó, creando una compleja dinámica entre autores criminales como paramilitares, grupos criminales organizados, las fuerzas del Estado y la oligarquía en Colombia. Personajes citados como Pablo Escobar lleva a cabo una compleja y multifacética actuación. No solo financió la violencia, sino que también llevó al pico más alto la corrupción, el poder y la intimidación, representando un impacto devastador en la sociedad colombiana, dejando a su paso una inestabilidad del poder del Estado. Cada una de las narraciones de los personajes permite establecer la existencia de actividades ilícitas desarrolladas a partir del lavado de activos, contexto en el que algunos de sus personajes reflexionan en cuanto al papel crucial en la red criminal de Pablo Escobar, pues facilitaron la consolidación de un imperio de terror, participando a su vez en la legitimación de las ganancias de Escobar, invirtiendo el dinero proveniente del narcotráfico en negocios legítimos o utilizando mecanismos financieros complejos para ocultar su origen ilícito. Solo quienes tienen memoria de esta época podrán encontrar un sentido agudo que azotó a Colombia desde la clase media hasta la clase más alta. La obra Delirio deja una diversidad de sensaciones debido a su narrativa compleja, sus personajes profundamente construidos y su contexto histórico y cultural. Hablando de sensaciones, es evidente la intriga y misterio, debido a que la obra utiliza una estructura fragmentada que alterna entre diferentes puntos de vista y momentos temporales. Esta técnica crea un ambiente de misterio e incertidumbre que mantiene al lector interesado y comprometido, deseando descubrir cómo se conectan las distintas piezas de rompecabezas. Otra sensación evidente es la empatía y compasión, ya que los personajes están construidos con una notable profundidad psicológica. Agustina, con su fragilidad y complejidad, y Aguilar, con su amor incondicional y desesperación. La narrativa está llena de tensión y angustia debido a los secretos y revelaciones que aumentan la tensión. La historia de la familia de Agustina, llena de traumas y conflictos, añade una capa de angustia que se siente a lo largo de la novela. Hay mucha fascinación histórica y cultural. La obra sitúa un periodo turbulento de la historia colombiana, proporcionando una rica contextualización que educa y fascina al lector. Se plantean preguntas profundas sobre los límites entre la cordura y la locura, invitando al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la mente humana. La admiración por la narrativa, por su capacidad para manejar múltiples hilos narrativos y voces distintas con coherencia y elegancia, es digna de admiración. En conclusión, Delirio de Laura Restrepo es una obra que deja una impresión duradera debido a su difícil narrativa, la profundidad emocional de sus personajes y su rica contextualización histórica y cultural que invita a reflexionar y al disfrute literario.